Buenos días a todos. Qué grande bendición poder estar compartiendo esto y efectivamente, como se ha anunciado, ahora ya tendremos eh, estas reuniones por 2 meses, este mes, enero y febrero, y obedece a una razón y que déjame decirte que es parte del mensaje. De hecho, este no es un anuncio, es parte del mensaje, que quede así muy claro. Nosotros, pues sí, al día de hoy parece que estamos mejor preparados, a diferencia de hace un año, para lidiar con la pandemia. Tenemos más información, mucho más información. La mayoría estamos vacunados, a diferencia de hace un año. No se han cerrado las cosas, no ha habido eh, un paro de la actividad económica. Otra de las cosas que sabemos cuidarnos mejor de esta pandemia. Bueno, algunos o la mayoría sabemos cuidarnos mejor, otros no. Algunos ya son un poco más responsables de sí mismos, menos, más responsables también en el sentido de poner por encima de sus afectos su cuidado personal. Perdón. Y esto también eh, es importante y lo estamos considerando, que todo esto lo sabemos más, como lo acabo de decir. También debemos de reconocer las repercusiones de el post-COVID en algunos. Estas repercusiones que han estado dándose en muchas personas, no solo en este país, sino en todo el mundo, repercusiones que han estado afectando a quienes se han infectado y salieron y libraron. eh, pues sí, ha habido repercusiones que de una u otra manera han hecho pues, que tengan más cuidado de sí mismos, o bien habiendo tenido todos los cuidados, que tengan un doble esfuerzo y hasta un triple esfuerzo por hacer las cosas que antes hacían más, que antes hacían normales, y ahora se requiere más de ellos. Con todo mi respeto y con toda delicadeza, voy a comentar lo siguiente. Debemos de reconocer y aprender de la muy, muy dolorosa partida de nuestros queridos amados hermanos Víctor y Sandra, a la gloria de su Señor por esta pandemia. Debemos de aprender de esto también. Eh, entonces, pues, con todo esto presente, uno podrá decir que puede sonar un poco, pues, no exagerado, pero sí como que, pues como un poquito más, sí, pero pues ya sabemos muchas cosas, ya aprendimos muchas cosas, ya pasaron cosas y demás. Adicionalmente tenemos donde reunirnos, ya no tenemos el salón donde estábamos, tenemos donde reunirnos, es un lugar al aire libre, en donde también podemos lidiar con el clima, que siempre será un factor casi siempre contrario al ser al aire libre por ahora. Cuando haga calor, porque hace calor; cuando llueva, porque llueve; cuando hace frío, pues porque hace frío. Eh, en lo personal, cantar al aire libre era una experiencia que nunca había tenido, nunca fui a dar serenata, nunca canté con un trío de los Panchos al aire libre, ni tampoco canté con mariachi. Entonces tiene su chiste, perdón, ya pensando en términos personales. Podemos lidiar con el clima como lo hacemos todos. Eso no sería un motivo, el clima no sería un motivo en realidad, aún con el frío, porque pues una buena bufanda y todos los cuidados. Seguimos al pie también de la letra, al pie de la letra, precautorias en las 3 reuniones presenciales que hemos tenido. Seguimos al pie de la letra todo. Yo me di un baño como gato, así a lengüetazos antes de entrar, por si las dudas, casi casi. Yo, que soy el que más hablo ahí, me
no usé cubrebocas, de ahí en fuera a los que fuimos, estuvimos con todos los cuidados. Todo indica que podemos tener meses de reuniones híbridas, como estas tres últimas que tuvimos en noviembre y en diciembre. También requerí del consejo de algunos hermanos de Renuevo de Amistad. Dice que en la multitud de consejos está la sabiduría y la respuesta, y nosotros tenemos esto muy claro, mi esposa y yo, que Dios nos habla también a través de los hermanos, y consultamos a algunos hermanos, sobre todo los que tienen alguna actividad o responsabilidad, consultamos con algunos hermanos, además de esto. Y bueno, eh, y esto me llevó a el sentido común que, por vista estas tres reuniones se podían hacer, esas cuatro reuniones que seguirían en los meses de enero y febrero. Pero vi tres cosas que te las quiero compartir, y es parte del mensaje, insisto. Esto que acabo de decir no se va a recortar. Bueno, lo primero que vi es que la misericordia de Dios, de donde estamos, más de dos reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Incluso tuvimos la conmemoración de su sacrificio, que fue una grande bendición, al menos para nosotros, y recabando algunos testimonios, que también fue de bendición el hacerlo virtualmente, que fue la primera vez que lo hicimos virtualmente. Eh, También algo que vi, que se vio, es que algunos hermanos, en todo su derecho, decidieron no ir por razones lo suficientemente importante para ellos, para no congregarse físicamente en estas tres últimas reuniones, después de 2 años y medio, de 2 años y meses, que nos reuníamos. Tuvimos tres reuniones, y en esas tres reuniones algunos no pudieron ir, o tuvieron otras cuestiones, o decidieron otras cosas, en todo su derecho, ¿sí? Y entonces esto, en realidad, lo que vi fue un modelo a escala de lo que es la congregación, no nada más esta, sino todas, que las personas, los hermanos, las personas simpatizantes incluso, o simplemente seguidores, o simplemente curiosos, ejercen su derecho de ir o no ir, ¿no? ¿Por qué? Porque no es como a misa, que si no vas no te cuenta, o si llegas después de tal hora, evento, ya no te cuenta, sino tienes que quedarte para la siguiente, ¿no? Misas como en la Iglesia Católica. Aquí los hermanos, las personas tienen, no digo tenemos, sino tienen la libertad de decidir no ir, por cuestiones que no son pecado, pero pues es un modelo. Entonces todo el esfuerzo de tres reuniones eh, siempre los asume la congregación, en términos de lugar, de luz, agua, etcétera, lugar de renta, los que rentan o los que tienen. Hay verdaderos estudios, ya no son auditorios, incluso ahora son verdaderos estudios de televisión. De hecho se llaman congregación tal.tv, porque en realidad son auditorio ahora de rebote, sino que en realidad ahora son verdaderos estudios de televisión para transmitir en vivo. Y ya olvídate de Facebook, y que si se oye, que no se oye, o sea, ya son estudios de televisión. Todo eso lo asume el costo, todo este costo lo asume la congregación, y por eso la insistencia en que dar, pues porque se tiene que mantener, ¿no? Entonces, las personas, desde siempre, desde que hay iglesia, ya no perseguida, ya no perseguida. Estuve estudiando mucho de la historia de la iglesia en un tiempo, pero ahora otra vez, antes de esta plática, de esta conferencia o predicación más bien. Y la iglesia, cuando no era perseguida,
eh, se daba este fenómeno, que era que los hermanos iban cuando querían, incluso antes de la persecución. En Hebreos dice, y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y obedezcan a sus pastores, porque a sus líderes, porque ellos darán cuenta de ellos. O sea, en Hebreos, antes de la destrucción del templo, incluso antes de la destrucción del templo, en la mismísima Jerusalén, en donde pasó todo lo que pasó unos años después de todo esto del sacrificio y resurrección de Cristo, las personas ejercían su derecho el primer día de la semana y simple y sencillamente, pues no iban. Tenían otras cosas, otras cuestiones. Ya después vino la persecución y ya no se podían reunir. Y entonces vino el lamento de poderse reunir, y entonces vino la persecución y se tienen que reunir escondidas. Los hermanos, por ejemplo, en Roma se escondían en las cata, eh, catacumbas o catacumbias, no, en las catacumbas. Se le han puesto catacumbias aquí en México, pero allá se llamaban catacumbas. Se reunían escondidas y entonces pensaban en los de Jerusalén y decían, caray, ¿cómo es que se iban a jugar golf en lugar de congregarse, ¿no? Y bueno, el día de hoy se sabe que, o se dice, a mí no me consta, yo no he ido, nunca he ido a China y espero no ir. Espero que el Señor no me mande a China porque no sé chino. Lo único que me sé de chino es la canción de Chet Cepillín, La Chinita en el bosque. Bueno, lo único que me sé de chino es eso. Entonces, pues se reúnen pues, a como se pueda, ¿no? Porque está prohibido, en Turquía está prohibido el cristianismo, oficialmente meten a la cárcel quien hable, piense o suspire por Jesucristo. Y bueno, no les voy a decir si hay reuniones o no, es información que no debo ni me consta compartir. Entonces, pues, sacando cuentas, ya lo había hecho antes, pero volví a sacar cuentas, y congregarse presencialmente en esta pandemia requiere hacerlo, como en nuestro caso, cada 15 días. En cada una de esas reuniones son 3 horas. 3 horas cada 15 días. Es decir, si consideramos 24 horas de 14 días, son 366 horas. De esas 336 horas, quitando 112 horas de dormir, suponiendo de 8 horas, de dormir quedan 224 horas. Esto significa que estas 3 horas de congregación son el 1.33% de tu tiempo, que yo, como responsable de Renueva Amistad, puedo controlar en cuanto a los cuidados en este rebrote, ¿sí? El día de ayer se reportaron 30,000 nuevos contagios y en la Ciudad de México, y yo soy responsable de cuidarte físicamente con todos los cuidados en ese 1.33% de tu tiempo, si es que, que, que van, ¿no? Pero el otro 98.67% de tu tiempo restante, yo no tengo ninguna influencia, ¿no? Ninguna, absolutamente ninguna, no te puedo cuidar de la pandemia. Tú eres responsable. Eh, Considerando lo aprendido y retomando la situación de la responsabilidad, y que yo no me puedo hacer responsable de los cuidados tuyos, pero no me puedo hacer responsable de los cuidados de los que estén ahí, llegasen a estar en esa reunión presencial, eh, de los que no se cuidaron pero asistieron.
¿Por qué? Porque no lo sé. Algunos no experimentan en cabeza ajena y no se cuidan. No voy y le ruego al Señor, no quiero, no deseo, bajo ninguna circunstancia, tener otra marca en renuevo de amistad de hermanos que se vayan con el Señor por esta pandemia. No lo deseo bajo ninguna circunstancia. Cuando un amigo se va, se queda un espacio vacío. Y mis amigos, Sandra y Víctor, dejaron un espacio vacío en mi corazón que el Señor ha llenado. Pero no me voy a arriesgar a que ese 98.67% del tiempo de alguien que pues tiene una fe superior a los demás, yo me imagino, pudiera llegar a contagiar, no obstante las medidas del cubrebocas en el jardín donde estamos. Eh, por más que hagamos, o sea, mira, Dios en su providencia permite las cosas, pero yo también en esa providencia debo obedecer al Señor. La tercera cosa que vi, yo creo y siento que ya aprendimos a recibir de Dios con esta gracia virtual. Ya aprendimos a recibir de Dios y ya aprendimos a recibir de su palabra fresca. Dar adoración en nuestros corazones, al cantar, donde estemos, sin estímulos sensoriales, sin estar en un estudio de televisión o en un auditorio, pero sí con los estímulos espirituales y lo más importante, que hemos permanecido en la fe. Ya aprendimos a recibir así. Y a diferencia de otras edades de la iglesia, ya aprendimos a recibir la mayoría. Y si no has aprendido a recibir, aprende a recibir, porque así es la providencia que Dios hoy nos está dando, recibir por este medio. Recibir por este medio. Entonces no nos vamos a reunir 2 meses no por miedo, ni por marcas, como lo acabo de decir, sino porque es parte de la providencia de Dios para nosotros. ¿Sí? Lo que tú hagas con tu 98.67% cuando regresemos a reuniones presenciales va a ser tu responsabilidad. Pero la realidad es de que los hermanos ejercen su derecho de hacer lo que mejor les complazca con sus domingos en la mañana. Ante todo esto, parece que estoy dando un discurso así de acá, ¿no? Bueno, pero así es. Ante todo esto, pues requerí de la guía de nuestro amado Señor, Salvador y Rey, habiendo oído consejo, habiendo oído noticias, habiendo visto la realidad, que los hermanos ni aún con 2 años de no congregarse, cuando pudieron congregarse, no lo hicieron, por sus razones válidas, que yo no voy a juzgar, de ninguna manera voy a juzgar. Algunos, nada más para terminar esto, les da pánico contagiarse, pero pues ahí están en un vuelo de Quebec a Cancún cantando y brindando porque les agarró el año nuevo. Pues, o sea, es una incoherencia, ¿no? No dedicarle el 1.33% de 15, de 14 días a congregarse después de 2 años y medio. Bueno, o sea, ¿qué te puedo decir si yo soy el responsable? Yo soy el que hace los tamales, pongo los platitos así como en el Palacio Nacional, hago los tamales y los invito a todos, los más importantes, y no llegan. Bueno, ante esto requerí del Señor y recibí 3 palabras. 3 palabritas son: Dios es amor. No, no es cierto. Recibí 3 palabras. 3 palabras. 3 palabras recibí. Por eso son parte de esta predicación que se llama la prueba de permanecer. Recibí 3 palabras. La primera, cuidado mutuo. La segunda, prudencia. Y la tercera,
la prueba de permanencia. Al poner esto delante del Señor, estas tres palabras me dieron una claridad absoluta de las cosas. Algunas ya sabía, otras no, pero recibí estas tres palabras, te las repito: cuidado mutuo, prudencia y prueba de permanencia. La primera, de cuidado mutuo, hay una cita que dice, Primera de Corintios 12, 25 al 26. Primera de Corintios 12, 25, 26. Y dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Por eso es devastador cuando pasa algo malo entre nosotros y es glorioso cuando pasa algo bueno entre nosotros. ¿Por qué? Porque nos preocupamos los unos por los otros. ¿Sí? Pero esto lo tienes en el cuerpo de Cristo, pero no lo tienes afuera de tu casa o incluso dentro de tu misma familia, puedes no tenerlo. Todos se preocupen los unos por los otros. Ahí está la cita, 1 Corintios 12, 25, 26. Raya tu teléfono, tu iPad. Bueno, no, mejor anótalo por ahí. Todos se preocupen los unos a los otros. En Reina Valera 1960, en las otras versiones está el mismo concepto de preocupación. No nada más dice de cuidado, de preocupación en el sentido no de estar preocupado, decir, ay, ya habrá llegado quién, pues la hija del vecino que es cristiana. No, no, no estoy hablando de eso. Preocupación de cuidarse, pero también de anticiparse, preocuparse del cuidado de los demás. Entonces eso significa cuidado mutuo. Por lo tanto, como yo no tengo el 98% de posibilidades de protegerlos a todos por su tiempo, sí en el 1.33 cuando se dé este asunto de volverse a congregar. Pero ahí está la palabra. Te estoy diciendo la palabra. ¿Por qué? Porque cuando uno sufre, todos sufrimos y mucho. Y cuando una maravilla pasa, todos nos maravillamos. Eso es cuidado mutuo. Prudencia. Esto está muy fácil, puedo echarme la predicación sobre este tema. Solo te voy a decir el versículo que de veras el Señor eh, es tan misericordioso. Es un proverbio, Proverbio 22:3. Proverbios 22:3. Proverbios 22:3. Prudencia. El avisado ve el mal y se esconde. Se esconde. El avisado ve el mal y se esconde. En términos, en léxico náhuatl mexicano, traducido es, no, no es sabiduría. En términos chilangos se dice, ves la tormenta y no tincas, ¿no? El avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. No dijo los necios, no dijo los imprudentes, no dijo los suicidas, no dijo los temerarios, no dijo los Bruce Wayne o Clark Kent, dijo los simples. Una mente simple, como por ahí se dice, son los que reciben el daño. Los simples. ¿Ven el mal? Es decir, este término de simple es eso. Sin nada. Sin sabiduría, prudencia, entendimiento, cuidado de otros. Eh, Mira, las horas de la garnacha no se toca. Entonces,
como la hora de la garnacha no se toca ni en pandemia, ahí vamos. La fiesta pagana católica de sincretismo religioso llamada vanidosamente Navidad o Natividad, esa no se toca. ¿Te acuerdas de la canción de Ese hombre no se toca? Bueno, así, la Navidad no se toca y ahí van los simples y se contagian. Prudencia. Y la tercera, prueba de permanencia, que es lo que vamos a desarrollar en la predicación. Por lo tanto, ya dijimos, durante enero y febrero solo tendremos reuniones virtuales y para marzo el Señor nos guiará nuevamente. Esto entonces significa que es la prueba de no permanencia en Cristo en grandes congregaciones, en congregaciones pequeñas, es una prueba de permanencia o de no permanencia en todo tipo de congregación. Pero permanencia en la congregación, no por todo lo que acabamos de decir. Entonces, ¿es permanencia en qué? Permanecer en Cristo. Y tenemos pruebas de no permanencia en Cristo en la Biblia. Aunque pudiera sacarte muchos libros, bueno, tres, no muchos, sino 3 libros de historia de la iglesia, lo consulté en 3 libros diferentes de la iglesia, que es un mal mayor el no permanecer en Cristo y por lo tanto no permanecer en la iglesia o permanecer en la iglesia, en la congregación, pero sin Cristo. Y ese es lo peor. Permanecer en la congregación, pero no permanecer en Cristo. Y vamos a ver 3 ejemplos de no permanencia en Cristo en 3 grandes congregaciones. La primera, Pérgamo, Apocalipsis 2, 14, 15. Apocalipsis 2, 14, 15. Permanecer en la congregación, pero no permanecer en Cristo. Dice, pero tengo unas cosas contra ti, es Cristo hablando, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a cobrar por los milagros, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, que es el poder del pueblo por el pueblo, que yo aborrezco. Dice ahí, la que yo aborrezco. Hace un énfasis Cristo aquí, Apocalipsis 2, 14, 15. O sea, estaba la iglesia, estaban los congregantes, pero Jesús les dice a ellos a través de los tiempos, retienes la doctrina de Balaam y retienes la doctrina de los nicolaitas y la sana doctrina la has expulsado. ¿De qué sirve congregarse aún teniendo la doctrina de Cristo si algunos ni siquiera están en Cristo? ¿O de qué les sirvió a estos? ¿O de qué les sirve a la fecha teniendo gran congregación si tienen una doctrina diferente? El punto no es congregarse físicamente, el punto es que aún congregándose, te estoy demostrando que hay personas que no permanecen en Cristo. Segundo ejemplo, la Tiatira, o sea, Tiatira, Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 2:20. Y nuevamente Jesús diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer otra vez cosas ofrecidas a los ídolos, espiritualmente hablando, pero en este caso físicamente, y espiritualmente cosas sacrificadas a los ídolos. No voy a predicar de esto, pero hay muchos ídolos
mezclados en la iglesia actual de Cristo, porque siempre los ha habido. Y no son tótems de yeso o de madera, son ídolos de carne y hueso, que reciben adoración de personas, admiración, y los siguen, y los aman, y los alaban, y se sujetan a esa autoridad espiritual, porque es una autoridad espiritual, no de Cristo, pero es espiritual. Estoy hablando de dentro de la iglesia de Cristo, ídolos, y que comen de lo sacrificado a esos ídolos. Comen su palabra predicada de esos ídolos que hay en el mundo entero, que son anticristos, y desde el tiempo de Juan están los anticristos, y que Pablo decía, pero el tiempo del fin está ya, hombres peligrosos vienen. Esa es Tiatira. Y la tercera, la Odisea. Apocalipsis 3, 15 al 17. Apocalipsis 3, 15 al 17. Y nuevamente Jesús, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estas palabras no son a un pueblo de una religión no cercana a Cristo. No, no, no. No es a un país, no es a una etnia, no es a una determinada organización política. Está hablando de Cristo y sus iglesias. Y dentro de sus iglesias pasa esto. Pero hay una de sus iglesias, la favorita, en donde, fíjate lo que le alaba Jesús a la iglesia de Filadelfia. Y dice en Apocalipsis 3, versículo 8. Apocalipsis 3, versículo 8. Lo que le alaba Jesús a la iglesia amada, que es la iglesia de Filadelfia. Dice, por cuanto has guardado, no, Filadelfia 3, 8. Y luego y vamos a ver después 10 y 11. Dice versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta puerta abierta no se está refiriendo a una puerta física. No está en el Vaticano esta puerta abierta. ¿Sabes qué? Esta puerta abierta yo creo que puede ser, en la providencia de Dios en los tiempos actuales, puede ser este medio. Si tú eres, junto conmigo, oveja del Señor, y que buscamos bajo todos los medios parecernos, ser iglesia de Filadelfia. Yo creo de corazón que esta puerta abierta para estos últimos tiempos es este medio de comunicación que nos ha dado Dios para recibir de Dios. Hemos recibido, ya sabemos recibir por la gracia de Dios por este medio. Sabemos adorar sin necesidad, aunque es muy padre, junto con otros, reunidos, pero la necesidad, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple recibe el daño. Hemos guardado esta puerta abierta porque tenemos poca fuerza.
Ya lo he dicho muchas veces, nuestra infraestructura es mínima, porque así el Señor, y ahorita va a ser una remembranza de eso, ¿por qué estamos así? Has guardado mi palabra, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 10 y 11 de ese mismo 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo creo que esto es parte de la prueba que ha venido ya sobre el mundo entero. Coincide el mundo entero. O sea, no es algo que pase en una zona, nada más. No es algo que esté pasando en un país o en alguna región. No es persecución, siempre ha habido persecución, pero casi siempre la persecución es local. Hubo persecución a nivel mundial cuando se creía que el mundo completo era Roma y anexas, el imperio romano y anexas. Y después el imperio otomano se encargó de decir no, etcétera, etcétera, etcétera. Está hablando de todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Y he aquí yo vengo, y aquí viene lo importante, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Algunos no aprovecharon 3 reuniones presenciales. Pues está bien, porque no pudieron, se vale. Otros porque no quisieron. O, o, o no les dio para más, pues. Pero ahora en este tiempo virtual, retén lo que tienes. En la alabanza cántale, adórale. Si no cantas, mira, si no cantas ni en tu casa, donde te oyen todos diario cantar en la regadera, por favor hazlo. Adora a Dios. Quiero hacer una remembranza rápidamente del por qué ha ido pasando con Renuevo de Amistad y con los que estamos en esta gracia que el Señor nos ha dado de ministerio. Y voy a empezar por el principio de cuándo comenzó esta etapa de renuevo de amistad. En octubre de 2015, fui diagnosticado con trastorno de ansiedad depresiva. Y esto cambió mi vida. Y en la providencia y misericordia de Dios, hasta este 2022 he estado en remisión. He entrado en remisión. 6 años. Pero en octubre de 2015 fui diagnosticado con este trastorno y fue, quienes me conocen y los cercanos, ha sido gracia sobre gracia para mi vida. Y como responsable y cabeza de Renuevo de Amistad, el Señor me mantuvo, lejos de mandarme a un lugar apartado a sanarme, me mantuvo al frente, no dejé de alabar en ningún domingo, de dirigir la alabanza, excepto cuando se podía que se lo delegaba a otros, pero era más guianza del Espíritu que no poder hacerlo. El Señor me ha dicho que voy a dirigir la alabanza hasta el último día de mi vida en esta tierra. Voy a seguirlo dirigiendo. Ya les advertí. Este Rey de los cielos, eterno Dios. Pero cantando y todos cantando. Eso fue en octubre de 2015. De 2016 a 2019, en Renuevo de Amistad tuvimos abandonos, traiciones, una sacudida de falsos hermanos y una reducción de miembros. No voy a hablar de hermanos, una reducción tremenda de miembros a 2019, al punto que decíamos, Señor,
si quieres terminar con este ministerio, de veras yo estoy puesto, o sea, tú nomás dime y estoy, ¿no? O sea, por supuesto, es tuya la iglesia, no es mía. Renuevo de Amistad es tuyo, tú puedes hacer lo que quieras. Y se redujeron, algunos se fueron, otros nos abandonaron, otros ni a Dios dijeron, otros nos traicionaron la confianza. Hubo cosas terribles, nefastas, porque eso pasa en todas las congregaciones. Si pasa en las tres que te leí, pues cuanto más con nosotros. De eso fue de entre 2016 y 2019. Eh, Sin embargo, en 2016 pasó otra cosa. Ya estando yo diagnosticado con esta enfermedad y en tratamiento. En 2016 tuve un anuncio de los próximos 3 años. Y fue algo que no solo yo, sino otros servidores sentíamos para los próximos 3 años que iba algo a suceder. 3 años con sucesos no vistos antes, sin precedentes en todo el mundo y sus registros. Y sin precedentes, pues obviamente que haya un terremoto, pues no es ninguna cosa sin precedentes. Pero que haya 2 terremotos en la misma ciudad, en las mismas fechas, en diferentes años, es una de tantas cosas sin precedentes. Una pandemia a nivel mundial ya ha habido mucho cada siglo, pero una pandemia a nivel mundial, con el avance de la ciencia y a nivel mundial, ¿sí? Porque ahora ya con la información sabemos, no se había visto. Y con la sospecha de un virus fabricado, los conspiracionistas, pues tampoco. Eso fue lo nuevo, lo nunca antes visto. Y otras tantas cosas. Entonces, el Señor puso que íbamos a quedar, y digo íbamos porque ya después me acompañaron en la congregación, al cierre de 2017 quedaríamos sorprendidos. Al cierre de 2018 quedaríamos conmovidos por lo que estaba pasando. Y al cierre de 2019 quedaríamos estremecidos por lo cercano y las señales en el cielo y en la tierra y cosas sin precedentes. Lo bueno es que no lo anuncié en internet como profeta, porque no lo soy, sino que lo comenté y se empezaron a dar las cosas y de veras quedé sorprendido al final de 2017. Con todas las cosas que iban pasando de las personas que te acabo de decir, que se fueron, traicionaron, la sacudida que el Señor dio, falsos hermanos, enojados. A esto asúmale 2017, de veras sorprendido de los eventos. Al cierre de 2018 quedé conmovido hasta las entrañas y no sabíamos que en 2019 íbamos a ser estremecidos en esta generación por lo que comenzó a pasar en 2019. 2020, entonces, como remembranza, empezamos las clases por YouTube antes del cierre de la pandemia y del cierre físico de Renuevo de Amistad. La gracia de comenzar a dar las clases por este medio en YouTube, lo empezamos antes sin saber que iba a ser el medio. En 2021, con la pandemia, un año trágico para nosotros, ya estaba implementado lo de la oración y empezamos a tener reunión virtual
gracia verdadera y virtual. De hecho, el último domingo que nos reunimos, eh, sentí del Señor decir, ¿sabes qué? Vamos a transmitirla por Facebook. Y así todo improvisado ahí en el salón la transmitimos y nada más la vieron los que estaban ahí diciendo, sí, sí se ve, y los, no, no se ve, y sí se ve, y no, no se ve, y bueno. Ese domingo, a las 3 de la tarde, la jefa de gobierno anunció el cierre de todo. Anunció el cierre de todas las cosas ese mismo domingo en la tarde, nosotros sin saber. Y bueno, ¿qué te digo del 2022? Viene la prueba de la permanencia. En esta prueba de la permanencia, lo vemos, es una palabra que en griego se llama diameno, viene de muchas formas, se dice de la permanencia de los discípulos en Cristo, no os voy a mencionar las citas, no da tiempo, en Cristo, la permanencia de los discípulos en Cristo, Lucas 22:8, cuando dice ustedes habéis permanecido, de la permanencia de la verdad del Evangelio en las iglesias, Gálatas 2:5, del pretendido curso inmutable de todas las cosas que están permanentes y que siguen, como en segunda de Pedro 3:4, de la eterna permanencia de Cristo, eh, en Hebreos 1:11, Él permanece sosteniendo todas las cosas. Hay otra palabra que es parameno, de permanencia, de perseverar en la ley de la libertad, como dice Santiago 1:25, una derivación de diameno es parameno, en Santiago 1:25, el que persevera o que permanece. Pablo usó esta misma palabra en Filipenses 1:25 de permaneceré en Cristo. Otra palabra es prosmeno, que literalmente es permanecer y se utiliza para permanecer fiel al Señor, como dice en Hechos 11:23. Pero la traducción que es de mi interés de esta palabra, la tenemos, que es la palabra meno, sólita, y está principalmente en Juan 15. Juan 15, y lo vamos a leer, que es la palabra meno. Juan 15 del 4 al 7. Y sí lo voy a leer. Juan 15 del 4 al 7. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Repito, Juan 15 del 4 al 7. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Puedes ver con claridad que meno, esta palabra permanecer, es la que usó el Señor Jesús en Juan 15, así como el pámpano, y que tiene repercusiones el no permanecer en el pámpano, en Cristo, en la vid. El pámpano viene siendo la iglesia y viene siendo tú mismo, porque a través del pámpano se da el fruto.
y el Padre es glorificado por el fruto. Entonces el pámpano está en dos sentidos. El pámpano en la reunión de las personas como iglesia y en la reunión, perdón, a través de tu propia vida como pámpano. Separados de mí, de él nada podemos hacer. Sin embargo, el pámpano como iglesia se aplica de manera virtual también por esta providencia de Dios que nos ha dado para estos tiempos. Y la prueba de la permanencia es entonces permanecer en Cristo sin que absolutamente nadie te vea. La permanencia en Cristo está sin que el único que te ve es que el que ve en lo secreto y ve tu corazón. El que ve en lo secreto y recompensa en público. La prueba de la permanencia es en donde no hay que ir a pasar lista los domingos. Andes como andes. Pero vas a pasar lista o ibas a pasar lista los domingos y pensar que eso es ser cristiano. Permanecer en Cristo es en donde no hay forma de que yo sé si has visto las clases o no. Permanecer en Cristo es que si los que están en tu casa te consideran cristiano, fiel discípulo del Señor, si los de tu casa no te consideran, ellos, creyentes o no, un creyente fiel, un discípulo fiel de Cristo, significa que los que te conocen no pueden dar testimonio. Es decir, no hombre, sigue igual. Era un lobo disfrazado de oveja. Es un lobo disfrazado. Lo que pasa es que no saben. Lo que pasa es que no viven con él o con ella. ¿Cuál cristiano? Si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. La verdad. ¿Ser hipócrita? No. La congregación híbrida, virtual o solo presencial. Permanecer en Cristo y su palabra es la prueba en 2022. Al menos para los que están bajo este ministerio. Y no me refiero de bajo en cuanto a nivel, sino debajo en términos de providencia, gracia y autoridad del Señor Jesucristo, que se llama este ministerio Renuevo de Amistad. Permanecer. No sabemos, ya te dije, 1.33% de tu tiempo que yo pueda verte, oírte, abrazarte a ver cuándo. No puedo hacer más. Pero tú con el Señor, ahora, en el 98.33, no me acuerdo cuánto dije, 98.67%, pues mi hermano, mi hermana, la prueba va a ser permanecer y dar fruto. Fruto que solo va a glorificar al Padre, porque ni yo ni mi esposa, ni ningún otro hermano te va a ver. Ya si se reúnen para brindar, ¿verdad? Pues ya es otra cosa. Quiero terminar con una remembranza de tiempos difíciles, tiempos confusos, que se está dando en una situación a nivel mundial. En primer lugar, está la situación mundial de la pandemia. En segundo lugar, hay rumores de guerras, en serio rumores, pero que ya están pronosticados para 2022. Solo falta que alguien oprima el botón rojo, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, Ucrania soportada por la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico del Norte, países cuya cabeza es Estados Unidos y que tienen bases nucleares regadas por todo el hemisferio norte, y esos misiles están dirigidos principalmente a China y a Rusia.
y la OTAN quiere hacer parte a Ucrania de sus filas, y por eso el presidente Putin dijo, pues ¿qué le parecería a Estados Unidos si ponemos bases nucleares en Canadá y México, ¿no? La mala noticia es que Putin ya sabe que existe México. China versus India y la pelea por el mar Índico, que es por donde pasa la mayor parte del comercio de la India. La India tiene un ejército enorme, y así como los ves con sus templos y sus ídolos, tienen un ejército y un armamento impresionante. China versus India y Estados Unidos, Irán versus Israel, que ya prometió que en 2022 va a destruir Israel y lo va a eliminar de la faz de la tierra. La inflación a nivel mundial, pero sobre todo la inflación en este país. Los sistemas de salud, una rebeldía a nivel mundial al confinamiento en Europa, en Alemania, Francia y en muchos países ya es una rebeldía en contra del confinamiento por razones obvias, no lo estoy juzgando, porque si no salen a trabajar no comen, pero si salen a trabajar se contagian o contagian, en fin, es un problema muy fuerte. Ahora, a nivel mundial, que ya no es novedad, las siempre presentes apostasías. Las siempre presentes apostasías. Pues mira, para nosotros, para Iglesia en este tiempo, un Salvador y un Dios, y es el cuestionamiento principal para la permanencia. Tu prueba de permanencia va a estar, para muchos de ustedes, va a estar en el siguiente planteamiento, y aquí es donde quiero que pongas toda tu atención. La prueba para muchos va a ser, cómo yo siendo cristiano y conociendo, tengo un Salvador y Dios que permite el sufrimiento de los suyos y que además exige obediencia, santidad y abnegación. No puede ser que el Señor quiera que yo siga así, siendo que es el reinado de las minorías, de las libertades, de las elecciones propias de las personas en cuanto a todo. Yo quiero un Cristo que bendice, sana, enriquece, protege y salva a cambio de, pues, de una asistencia esporádica a una congregación que depende de gustos, horarios y ubicaciones, de dar lo que se pueda, pero sí que me ame incondicionalmente porque yo quiero un Cristo que esté enamorado de mí. A ese Cristo sí lo quiero, al otro no lo quiero, y entonces va a venir el cuestionamiento de si vale la pena permanecer en Cristo o no, y menos sin la entrecomillada supervisión pastoral y entrecomillada asistencia a la iglesia y entrecomillada buenos comportamientos. Quiero terminar con esto. La permanencia es la prueba para nosotros en este 2022. Lo he dicho, así se queda. Mi amado, mi amada, Dios te bendiga. Les amo, no solo virtualmente, sino les amo espiritualmente, y créanme que están en mis oraciones. Todos y cada uno de ustedes, sean o no sean, están en mis oraciones y en nuestro corazón. Y con esto termino. Dios les bendiga y con esto terminamos. Muchas gracias.